tercios habrá 14 senadores. En el constituyente, 14 diputados, 6 representantes del presidente de la República y 6 del jefe de gobierno. Al diputado Luciano Jimeno Guanosta, de la coalición parlamentaria PT Nueva Alianza Humanista, hasta por 5 minutos para formular sus preguntas. Adelante, diputado. Gracias, su venia, presidente. En ocasión del informe del jefe de gobierno el pasado 17 de septiembre, un servidor expresó lo siguiente: que la séptima legislatura debe ser la legislatura de la transición democrática, una partera de la historia entre lo viejo y lo nuevo. Así será. Esta Asamblea Legislativa será la última de toda una etapa histórica donde pasaron infinitas ideas y proyectos para la ciudad y los capitalinos recuperáramos nuestros derechos plenos. No fue nada fácil. Requirió de vocación democrática, de visión de largo plazo. Esa visión que entiende que la política es diálogo y acuerdo, es sensibilidad y vocación social. Debemos reconocer al doctor Porfirio Muñoz Ledo, que es y ha sido uno de los arquitectos de este sinuoso pero consistente proceso de transición a la democracia en nuestro país y en especial en nuestra ciudad. Si esta soberanía tuviera la facultad de concederle algún reconocimiento, tendría que ser la presea senador Belisario Domínguez, esa que le escatimaron el paseo de la Reforma. Le solicito al Pleno de este órgano legislativo que le reconozcamos esa labor reformista y republicana a uno de los nuestros, al compañero y amigo Porfirio Muñoz Ledo, para el cual insisto con un fuerte aplauso. Gracias, compañeros y compañeras. Ahora bien, viendo hacia el futuro y en el marco del constituyente de la Ciudad de México, me permito expresar lo siguiente. Para la coalición parlamentaria PT Nueva Alianza y sobre todo Partido Humanista, nos parece que la oportunidad es única. Podemos hacer lo que el constituyente permanente federal no ha podido o no ha querido hacer: plantearse seriamente la posibilidad de construir un régimen político de largo aliento, que sea garante de una profunda gobernabilidad democrática, que sea capaz de incluir al conjunto de la pluralidad política e ideológica, en este caso de la Ciudad de México. Desde nuestro punto de vista, entre más plural sea la sociedad y sus expresiones políticas, menos presidencialismo debiera existir. No podemos seguir con el ciclo sexenal de solo renovar esperanzas en la sociedad sin solucionar los temas de fondo de la ciudad. Necesitamos más parlamentarismo que presidencialismo. Necesitamos más instituciones que caudillos. Necesitamos parlamentar más para generar grandes acuerdos de cogobierno y por la ciudad. Nuestra ciudad tiene que transitar de un régimen acotado de libertades y derechos a un régimen de derechos plenos, donde esté representado el gran conjunto de la pluralidad política, social e ideológica. Detrás de la sobrerepresentación y que se reconozcan las primeras minorías sin excluir a las demás de menor representación, que las preferencias del voto ciudadano estén mejor representadas, por lo cual el actual sistema mixto de representación
incentiva más la sobrerepresentación que el reconocimiento pleno de las expresiones minoritarias, incentivado con ello una mayor confrontación que colaboración. Un nuevo régimen político más parlamentario que presidencialista significa también la fundación de nuevas reglas que impidan el origen de mayorías ficticias. Un nuevo arreglo institucional donde se aplique el principio democrático de la posibilidad de que las minorías puedan convertirse en una mayoría gobernante. También se trata, desde luego, de pactar nuevas reglas electorales donde todas las fuerzas políticas tengan un piso único de arranque, sin más ventajas que la capacidad y propuesta de sus candidatas y candidatos. La otra vertiente determinante que debe contener la Constitución política de la Ciudad de México es el sentido económico, social, cultural y étnico de los derechos humanos. No puede entenderse una ciudad de derechos como políticas de asistencia social sin darle un contenido liberador y emancipador a la ciudadanía, pero sobre todo políticas públicas que promuevan la disminución de la desigualdad y la exclusión social. El constituyente debe abrir serios y profundos debates postergados. Esto permitirá y obligará a todos los partidos a no improvisar con candidatos y candidatas para ser constituyentes. Exhortamos a esta soberanía a centrar nuestro principal esfuerzo en la instalación del primer Congreso Constituyente de la Ciudad de México, constituyente que dé vida a un nuevo pacto social. Sí, termino. Un nuevo pacto social de inclusión y cohesión social, una ciudad humanista y próspera, pero también una ciudad segura y con justicia, donde la desigualdad y la diferencia no sean motivo de discriminación. Sí, una ciudad de los derechos humanos. Gracias. En primer término, agradecer al señor diputado Guanosta las palabras tan generosas que ha vertido hacia mi persona. En segundo, decir que esta legislatura, no la próxima, tendrá tiempo sobrado para empezar a construir el nuevo andamiaje legislativo de la ciudad. Según las fechas previstas en la minuta del Senado, que es el tema que se está discutiendo, si se deben cambiar, porque ya no será promulgada en la fecha que se pensaba, o si se entiende, se podría entender que las fechas se corren hasta el momento, a partir del momento de su publicación. Está previsto que la Constitución de la Ciudad de México sea promulgada el 5 de febrero de 1917. Esto es, en el 100º aniversario de la Constitución política del país. La legislatura actual estará en funciones hasta diciembre del año 18, prácticamente 2 años para sentar las bases de la nueva legislación. ¿Qué podría yo comentar respecto de la medalla de Misaña? Le agradezco sus buenos deseos. Desgraciadamente no fue así. Desgraciadamente porque, bueno, todos sabemos cuál fue la elección. Pero es parte de la realidad política que estamos viviendo. Las cuotas de los partidos antes de la participación de los personajes. Yo he propuesto varias veces a la senadora, a mi compañera senadora Ifigenia Martínez, que creo que la merece antes que nada. Pero más
Me interesa mucho la última parte de su exposición. Hay que entender que si nos esforzamos todos, la constitución política de la ciudad puede ser, está destinada a ser, me atrevería a decir, la más avanzada del país. Será la primera constitución política del siglo XXI. Dije en mi exposición, sin detallar, que será un disparador del federalismo. Nada más, doy un dato. Primero, del 80%, 82%, los habitantes de la República Mexicana, que hoy aparece que ya son 118 millones, 82% viven en zonas urbanas. Pero cerca de 60 viven en conurbaciones, en zonas metropolitanas, casi todas en un solo estado de la República. Solo recuerdo La Laguna y el Valle de México como metrópolis interastatales. Ustedes se imaginan lo que puede significar para la vida urbana del país el que el Consejo del Metropolitano, que ya lo ha solicitado, se extienda, o bien que la ley federal abarque todas las zonas metropolitanas del país, o bien que este ejemplo sirva para la reordenación de todas las zonas urbanas del país. Es de una enorme trascendencia. Respecto de lo otro, la forma de gobierno, el sistema electoral, el carácter pluricultural de la Ciudad de México, ahí tiene la palabra el constituyente. Durante mucho tiempo, por razones del centralismo de facto que ha privado en el país, las constituciones de los estados, tan respetables para nosotros, han sido una copia al carbón de la Constitución Federal. Sí. Y no hemos podido cambiar en la Carta Magna del país, ni siquiera la sistemática, que es absolutamente obsoleta. Acaba de publicar un estudio, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional, que es una reordenación y compendio de la Constitución actual, que muestra todo lo que se puede hacer. Pero en materia sustantiva, ¿quién podría impedir que aumentaran las facultades parlamentarias en la ciudad? ¿Ha usted hablado de un régimen más parlamentario que presidencial? ¿Por qué no? Es una decisión del constituyente por la que yo he abogado toda mi vida. Por otra parte, una reforma de esta naturaleza, con un nuevo concepto de los poderes públicos de la ciudad y una nueva relación entre ellos, también tendría efectos de gran envergadura en todos los estados de la Unión y en la concepción misma de la Constitución General de la República. Un piso único, sí, pero ahí nos falta también avances sustantivos. Se ha suscitado con motivo de los candidatos independientes, que en realidad son candidatos sin partido, lo del piso único, lo que estoy de acuerdo. Pero se ha sido una grande resistencia. ¿Han pensado, creo que alguna vez, cuando menos, que el principio universal es la igualdad de acceso a la función pública que está en la Declaración de los Derechos del Ciudadano? Y sin embargo hemos tenido, por una herencia de nuestro pasado hegemónico de comunidad de un partido, la resistencia a otorgar las mismas facilidades y prerrogativas a todos los competidores. Es como si en una competencia deportiva estableciéramos que al que ganó la competencia anterior lo ponemos 500 metros adelante. Eso, aunque estemos acostumbrados a ello, carece
no debo extenderme más y decir que, aparte de esta función que desempeño, intervención del doctor Porfirio, tenemos más una pregunta. Entendemos que al iniciar el momento el debate sobre esta reforma no existía en la ciudad un partido político local. Hoy existe. El hecho, la prueba es que nosotros estamos aquí. Y también vemos cómo en el Distrito Federal, a la hora de ahora estar planteando en el constituyente cómo se va a organizar, también vemos que a pesar de la existencia de nuestro instituto local electoral del Distrito Federal, en el planteamiento lo vemos que ha sido marginado para organizar el proceso electoral de la elección de estos consejeros. Deseamos reflexionar y además en esta asamblea que convocarnos al Congreso Federal a revertir este error de exclusión del constituyente del Partido Humanista. Sabemos que no existía y creo que ni siquiera se había contemplado. Creemos que esa fue la razón. Pero sí reflexionar para que se pudiera combinar a la Cámara Baja para que se incluya en la creación del constituyente al Partido Humanista y además para que sea el Instituto Local Electoral del Distrito Federal el responsable del proceso electoral de elección de los constituyentes. Creo que ese instituto dio aguadas muestras de imparcialidad y creo que es bueno que se pudiera hacer. Ese es más que decía yo, réplica, son algunos puntos de sugerencia que esperemos pudieran avanzar. Gracias por su respuesta. Con toda brevedad. Primero, acabo de ser informado que hoy a las 3 de la tarde, más o menos, comienza el debate en el Pleno de la Cámara. Veo difícil que ya pueda modificarse lo que seguramente se aprobará dentro de algunas horas. Algo que no dije expresamente, pero que es obvio y que va en el rumbo del parlamentarismo que usted anuncia, es que esta ciudad, sí, estoy hablando de la época republicana, pero antes fue otro tipo de nación colonial, estuvo bajo un gobierno hegemónico, es decir, dependió esta ciudad hasta la reforma del 96, ¿sí?, del gobierno central, hasta que pudo organizar sus propios poderes internos y elegir a sus gobernantes. Por la fuerza del movimiento que entonces encabezamos, esta ciudad técnicamente había sido, hasta las anteriores elecciones, una ciudad durante 17 años con la hegemonía de un partido. Las consecuencias de los acontecimientos políticos. Por vez primera estamos viviendo una época distinta de la ciudad. En la conferencia que hizo sobre esto en la FIL de Guadalajara, entre los resultados de las elecciones, anoto que en esta ciudad llegó para quedarse el pluralismo político. Eso es muy importante, más con la creación de las alcaldías. Yo ya no hablaría en un horizonte parlamentario de mayorías y minorías, hablaría de bipolaridad. Todos los regímenes parlamentarios o interparlamentarios van hacia la polarización.
una mayoría y una oposición. La mayoría gobierna y la oposición se opone con toda la transparencia, al margen de los arreglos de terceros. Muchas gracias.